Hola a todos, estamos con la sexta clase de Laboratorio 4. Trabajar con acceso a base de datos en programación web es crucial para poder desarrollar aplicaciones que puedan persistir información en un lugar seguro y controlado. PHP permite el acceso a datos utilizando drivers de conexión a la mayoría de sistemas de gestión de base de datos conocidos en el mercado. En nuestro caso, y como parte de la integración con la asignatura base de datos, nos concentramos en el acceso a datos a través de MySQL. Ustedes hasta acá vienen viendo programación web almacenando los datos en sesión, ¿sí? Lo cual hace que sea un poquito tedioso el tema de ir guardando y accediendo a los datos. Los guardamos en sesión principalmente justamente para no perderlos, porque cada vez que refrescamos el browser perderíamos los datos. Entonces esta es una manera que encontramos de no perder datos, ¿sí? Pero no es una forma lógica de guardarlos, ¿sí? Lo que vamos a resolver ahora es justamente esto, la persistencia de esos datos. A partir de ahora los vamos a almacenar en una base de datos y al refrescar una página lo que vamos a hacer es ir a buscar los datos que necesitamos antes de hacer el renderizado de la vista, ¿sí? En algunos casos hay datos que no deberíamos estar yendo a buscar constantemente a la base de datos, ¿sí? Por ejemplo, los datos de un usuario logueado, deberíamos de buscar alguna alternativa para que esos datos estén todo el tiempo accesibles en el browser y no tener que estar exigiendo al motor de base de datos. Eh, la utilización de Session como lo venimos usando no sería una mala idea, lo que pasa es que tampoco es demasiado recomendable. Hay otras alternativas para almacenar datos, pero bueno, eh, ahora que estamos aprendiendo a programar, cualquier forma que ustedes vayan utilizando para conseguir este tipo de funcionalidad estaría bien. O sea, los profesores del laboratorio 4 no vamos a eh, bajar puntos por la utilización de una forma u otra, ¿sí? Hay algunos que por ahí, los que vengan de JavaScript por ahí, deciden guardar algún dato en local storage y después tratar de accederlo con PHP. Algunos van a querer guardar una cookie, otros van a querer guardar una sesión. Bueno, hay formas de tener esos datos accesibles todo el tiempo en el browser, pero bueno, nosotros en Laboratorio 4 no vamos a exigir una forma eh, específica para tratar estos datos. Lo mejor es que ustedes lo resuelvan de la forma que les resulta más sencillo, porque lo principal es enfocarse en la funcionalidad del framework. Seguimos a la siguiente diapositiva y nos encontramos, pase para el otro lado, acá, con esta pregunta que es: ¿qué es PDO? ¿Sí? Acá hay que prestar bastante atención porque es la clase que vamos a utilizar, la clase que vamos a instanciar a la hora de hacer uso de nuestra base de datos, ¿sí? Es la que nos va a ayudar a hacer uso de nuestra base de datos. PDO no solo ofrece soporte para MySQL, sino para más de 12 sistemas de base de datos. MySQL es el sistema que vamos a utilizar nosotros, ¿sí? Ustedes, no, claro, hasta acá no vieron base de datos, pero bueno, seguramente van a ver otros sistemas de base de datos. Los más comunes son SQL Server, pueden tener Oracle, pueden tener MongoDB, hay un montón. El que vamos a utilizar en Laboratorio 4 es MySQL. PDO es nativo y está habilitado por defecto a partir de PHP 5.1.0. ¿Qué quiere decir que sea nativo? Significa que nosotros vamos a poder instanciar a PDO sin preocuparnos dónde está. O sea, es nativo de PHP, es propio de PHP. Así que nosotros podemos hacer un new PDO en cualquier momento porque lo vamos a tener accesible, ¿sí?
Entonces, esta es una de los puntos fuertes, ¿sí? No tenemos que crear ninguna clase, no tenemos que extender de ningún lado. Nosotros podríamos crear una clase que extienda de PDO tranquilamente, pero lo importante es eso, saber que lo tenemos accesible en todo momento. PDO nos permite instanciar un objeto con un recurso de conexión, ejecutar las consultas necesarias y la conexión se finalizará automáticamente cuando el script PHP finalice. Esto también está bastante bueno porque no nos tenemos que preocupar por abrir y cerrar la conexión a la base de datos, ¿sí? Se cierra automáticamente cuando termine la ejecución y ya no nos tenemos que preocupar por liberar la base de datos. Lo hace automáticamente. Trabajo orientado a objetos para mayor simplicidad. A continuación veremos cómo utilizar PDO para manejar conexiones a base de datos MySQL y luego veremos la clase Connection que formará parte de nuestro framework y funciona como wrapper de PDO para facilitar su uso. Los códigos que vienen son bastante complicados de leer si se ponen ustedes por su cuenta, pero lo ideal es ir sentencia por sentencia tratando de entender qué es lo que está pasando, ¿sí? Después por ahí, cuando tengan armado el framework, por ahí les cuesta un poquito menos verlo porque lo van a tener cada cosa ubicada donde corresponde. Acá estamos viendo programación estructurada prácticamente, o sea, estamos viendo el ejemplo con programación estructurada y por ahí es un poquito más difícil de ver. Vamos a leer esto que dice acá y después lo vemos en un ejemplo en el editor, porque acá se ve medio chiquito, pero en el editor creo que va a quedar un poquito más claro. Definimos constantes para nuestro vamos a ir pasando de a poco. Definimos constantes para nuestros datos de conexión. DBHost, DBName, DBUser y DBPath. Vamos a pasar acá. Bueno, lo tengo justo acá al código. Y fíjense que lo primero que estamos haciendo es definiendo 4 constantes. A las constantes le pusimos este nombre, pero no necesariamente se tienen que llamar así, ¿ok? Son los nombres que le pusimos y son los nombres que vamos a utilizar en la conexión a PDO, que ahora lo vamos a ver. Ustedes le pueden poner el nombre que quieran. Entonces, dbHost, yo voy a trabajar con localhost, dbname, acá le vamos a poner root, porque, bueno, eso después ya lo vemos en el ejemplo. En el ejemplo este tenemos university, después tenemos user root y como path vacío, ¿sí? Estos serían los datos de conexión a la base de datos. Seguimos leyendo. New PDO lo que estaría haciendo es creando un objeto PDO estableciendo una conexión a la base de datos. Si algún dato es incorrecto, se genera un error. O sea, cuando nosotros creamos esta instancia, le estamos pasando los datos necesarios para conectarnos. En el caso de que haya algún error, ya sea en la contraseña, el nombre, el servidor eh, o el usuario, cualquier dato que pasemos mal, esto ya va a tirar una excepción, ¿sí? En el caso de que los datos sean correctos, a partir de ahí ya vamos a tener armado nuestro objeto para empezar a consumirlo, ¿sí? Podríamos utilizar sus métodos. Entonces, veamos acá qué es lo que pasa. Acá hay 3 variables seteadas que después veremos para qué se usan. Lo primero que hacemos es declarar una variable PDO a la cual le instanciamos PDO, ¿sí? Este PDO es nativo de PHP, como decíamos antes, o sea que lo podemos instanciar en cualquier momento, siempre y cuando tengamos una versión superior a la 5.1.0. Entonces, lo que le tenemos que pasar son 3 parámetros. El primero es este, ojo, ¿sí? Porque tiene más de un dato. El primero es este, el segundo sería este y el tercero es este, ¿sí? Se van a dar cuenta porque están separados por coma, obviamente. Entonces, el primer parámetro sería un string y agrega. Esto sería lo que estamos viendo ahora sería el driver, ¿no? Lo primero que agrega es MySQL host y a partir de acá le especificaríamos cuál es el hosting, el alojamiento de la base de datos, ¿sí? Punto y coma y seguido el nombre de esa base de datos. Y los siguientes parámetros serían el usuario y la contraseña. Bien, a partir de acá nosotros, si los datos fueron correctos, tendríamos armado un objeto PDO.
Acá se setean unos atributos que, bueno, lo tenemos acá en la teoría. Vamos a ver. PDO setAttribute, se setean unos atributos que establece el modo de error a excepciones. Cada error que se genera a nivel de PDO lanzará una excepción que podremos manejar en un bloque try catch. Ustedes ya vieron excepciones en Laboratorio 3 y ya saben más o menos de qué se trata. Cada vez que haya algún problema en alguna de las ejecuciones que hacemos a la base de datos, lo que nos va a devolver es una excepción, ¿sí? Las excepciones, acuérdense, nos sirven para que nuestra aplicación no se rompa. Podríamos capturar un error y tratarlo de alguna manera para que nuestra aplicación no tire un error en pantalla y sí continúe la ejecución de forma agradable. Entonces, seguimos. PDO Prepare permite ejecutar sentencias SQL de forma repetida utilizando valores no especificados, parámetros. Estos se indican como parameter name o un signo de preguntas, dependiendo de si se usa en una query o en un stored procedure. A ver, esto por ahí es un poquito más complicado de entender, pero yo me busqué la documentación de PHP, que me gustan mucho los ejemplos que da, porque no se entiende muy bien cuando acá nos está diciendo que permite ejecutar sentencias SQL de forma repetida. Vamos a ver primero un ejemplo y después explicamos bien esto. Cuando nosotros ya tenemos el objeto armado de PDO, lo que tendríamos que armar es una sentencia, ¿sí? Ahí es donde vamos a preparar una sentencia, ahí es donde vamos a poner nuestro query de SQL, ¿sí? Entonces lo que hacemos es declarar una variable, vamos a pasar a este código que se ve un poquito mejor, declarar una variable, luego hacemos PDO y accedemos al método prepare y a ese método prepare le pasamos la query de SQL, ¿sí? Este prepare lo que devuelve es, acá ya cambiamos, ya no estamos en un objeto de tipo PDO, pasamos a un objeto de tipo statement, ¿sí? A partir de ahora ya tenemos otro tipo de objeto statement. El objeto statement a su vez tendrá otros métodos para consumir, bien, que después ya lo vamos a ver un poquito más en detalle. Este statement ya tiene guardado la consulta que nosotros queremos realizar. Entonces, si ejecutamos el método execute, lo que estamos haciendo es ejecutando esa sentencia, así que en este momento ya estamos guardando o trayendo datos de la base de datos, actualizando o lo que sea, según la tarea que necesitemos hacer. Entonces, en este momento se está ejecutando la sentencia. Seguido a eso, lo que podemos hacer es utilizar ese objeto statement y con un fetch all nos traeríamos los resultados de esa consulta y los guardamos en result, ¿sí? Si hacemos un bar de result, en el caso de que nuestra sentencia hubiese sido un select de todos los usuarios de la base de datos, lo que tendríamos acá es la impresión de todos los usuarios que están guardados en la base de datos, pero mostrados como un array de PHP, ¿sí? Entonces, vamos a ver de qué se trata este prepare. Así lo entendemos un poquito mejor. Para empezar, hay dos cosas que son importantes del prepare. La primera es que que nosotros podemos armar un prepare con una sentencia y ahora van a ver cómo utilizando unos manejadores podemos ejecutar este mismo prepare más de una vez, enviándole diferentes valores. O sea, si nosotros necesitamos hacer un insert de muchos registros, podríamos preparar una sola sentencia y enviarle diferentes datos. Ahora vamos a ver un ejemplo. Enviar diferentes datos para agilizar este tipo de operaciones, ¿sí? O sea, hacer esto sin el prepare sería más costoso para la aplicación. Así que veamos estos ejemplos que da PHP que están bastante buenos. Tenemos una variable sentencia y acá cuando está, esto se supone que es el objeto PDO, ¿no? Cuando llama a prepare le está pasando una query de SQL que dice insert into registry y le
estos serían los campos que va a rellenar de la base de datos. Esto ya lo saben de base de datos, de la materia base de datos. Y los value, fíjense que tienen 2 puntos name, 2 puntos value, ¿sí? Esto sería algo así como alias. Nosotros, a partir de ahora, podemos situar datos en esta ubicación accediéndolos como si fuesen alias, ¿sí? Se les llaman marcadores. Bien, o sea, acá tenemos dos marcadores, uno es name y el otro es value. Y fíjense que este objeto sentencia, a partir de ahora, tiene acceso a un método que se llama binparam, ¿sí? Acá lo que hacemos es, a la clave .name le voy a asignar la variable nombre y a la clave value le voy a asignar valor. Bien, entonces, para insertar una fila, nosotros seteamos el valor, la variable nombre con un valor y seteamos la variable valor con otro valor, y al ejecutar la sentencia se va a ejecutar esta query de SQL con estos valores. Bien, seguido a esto, utilizando este mismo prepare, lo que podemos hacer es setear de vuelta esas variables y volver a ejecutar esa sentencia. Entonces nosotros podríamos estar actualizando constantemente estas variables con un solo prepare y estar guardando registros nuevos en nuestra base de datos. Esto es mucho más ágil que ejecutar varios insert concatenados. Bien, entonces esta sentencia sería mucho más ágil. Vamos a ver un ejemplo más abajo que también nos va a servir porque lo tenemos también en la teoría. Fíjense que acá tenemos dos signos de pregunta, de cierre de pregunta. Acá teníamos dos puntos name y lo podríamos acceder como si fuese una clave. Pero en este caso tenemos signos de pregunta. Bueno, en este caso son posicionales. Fíjense, acá lo dice. Son posicionales. Quiere decir que en la posición 1 va a guardar el primer dato que pasemos y en la posición 2 el segundo dato que pasemos. Bien. Entonces, seteamos esos valores y se ejecuta la sentencia. Y pasa exactamente lo mismo que antes. Bien. O sea que sería el mismo ejemplo, pero con diferente tipo de clave. Y después tenemos otro ejemplo que también ayuda a entender cómo es que funciona esto. Y es que tenemos una sentencia con un prepare y una query, pero después se viene un while. Bien, quiere decir que nosotros podríamos armar un loop para que se ejecuten sentencias, ¿sí? Y de esa manera poder guardar más de un dato en la base de datos o ejecutar más de una sentencia en la base de datos. En este caso estaría trayendo datos con un loop. Bien, entonces esto está bastante bueno. Lo que pasa es que nosotros en la materia es raro que nos encontremos con una situación como esta, pero se puede dar. Y después lo que hay que tener en claro es que el prepare es más seguro que ejecutar una sentencia directamente. O sea, nosotros podríamos hacer el execute de una sentencia directo, pero el prepare es más seguro y ayuda a evitar la inyección de código. No quiere decir que sea 100% seguro, pero es bastante más seguro que hacerlo sin el prepare. Bien, seguimos con los demás métodos. Bueno, binparam, ya acaban de verlo, enlaza un parámetro a un valor concreto, eso lo vimos recién en el ejemplo. Luego viene el execute, que ya no es un método. Estamos viendo estos dos métodos que vimos, ya no son métodos de PDO, ténganlo en cuenta, son métodos de statement. O sea, cuando nosotros ejecutamos el PDO prepare, esto nos devuelve un objeto statement y a partir de ahí podemos acceder a estos métodos. Si no, no los tenemos accesibles. O sea, en el objeto PDO no existe esto, así que tengan cuidado con eso porque puede generar la confusión. El execute ejecuta la sentencia SQL y después el fetch all se utiliza para sentencias de tipo select y retorna un array de resultados, donde cada fila es a su vez un array asociativo. O sea,
El método este lo que va a hacer es devolvernos todos los registros que hayamos leído de la base de datos. Fíjense que acá habla de select. Cuando nosotros ejecutamos un select, lo que estamos haciendo es leer registros de la base de datos, y esto, al retornarlos, lo que va a hacer es convertirlos en un array asociativo. Los registros van a venir ubicados por posición numérica, o sea, el primer registro va a estar en la posición 0, el segundo registro va a estar en la posición 1, van a llegar de esta manera. Lo que pasa es que cada uno de esos registros va a ser un array asociativo. ¿Qué significa? Que si lo que nos devolvieron son usuarios, en el esto va a ser un array asociativo, y según el nombre de la columna que tiene en la base de datos, o sea, si un usuario tiene un ID, tiene un username, un email, un password, un teléfono, una dirección, bueno, la clave de cada uno de esos datos va a ser el valor de la columna, y el valor va a ser el valor que tiene en la celda, ¿sí? Así que lo que vamos a tener es un array asociativo de usuarios con clave valor, y la clave sería columna valor, el valor de la celda. Bien, espero que esto haya quedado entendido. Obviamente es necesario practicarlo, ver ejemplos. Seguramente ustedes van a tener ejemplos armados los tienen en el repositorio de Juan Azar, así que de ahí pueden sacar estos ejemplos. Si los ponen a funcionar, van a funcionar sin que ustedes modifiquen nada, pero obviamente necesitan entender qué es lo que está pasando, eh, qué es lo que hace cada uno de estos objetos, qué métodos consumimos. Obviamente que estos objetos tienen un montón de métodos más que podrían llegar a necesitar. Tengan en cuenta que nosotros les damos ejemplos básicos que pueden llegar a ser registrar un usuario o loguear un usuario, y son por lo general ejemplos muy básicos. Ustedes después, cuando tengan que desarrollar el proyecto final, seguramente se encuentren con situaciones en las que necesiten hacer uso de otros métodos de estos objetos eh, que les resuelvan otro tipo de situación. Luego tenemos la clase Connection. La clase Connection rapea PDO abstrayendo su lógica de los repositorios. A ver, ¿de qué se encarga esta clase? Nosotros, si quisiéramos trabajar sin esta clase, nucleando toda la funcionalidad de PDO, lo que tendríamos que hacer es repetir constantemente ciertas tareas que no tienen ningún sentido si las podemos nuclear en una sola clase. Bien, lo que hacemos es definir algunos métodos que nos van a ayudar a ejecutar diferentes acciones contra la base de datos, y que a partir de ahora todas nuestras clases del DAO van a utilizar justamente a la clase Connection. Quiere decir que nosotros, cuando generemos estos objetos, cuando instanciemos los objetos del DAO, vamos a poder consumir los métodos de esta clase y no vamos a necesitar estar reescribiendo código, ¿sí? Entonces, ¿cómo está armada esta clase? Para empezar, tiene un constructor que es donde se inicializa un objeto de tipo PDO proporcionando server, database, user y password que tenemos en nuestro config.php. Config.php es el archivo que nosotros les mostramos como ejemplo. Ustedes podrían tener las constantes definidas en el archivo que ustedes quieran. En este caso ponemos config.php porque es donde las definimos en nuestros ejemplos, ¿sí? GetInstance es un método de esta clase que nos permite generar una instancia de PDO en el caso de que no esté instanciado ya. Si no existe la instancia, se crea. Bien, esto utiliza un patrón singleton. Utilizaremos un patrón singleton para nuestra clase Connection, evitando múltiples sesiones en un mismo proceso. Si ya vieron el patrón singleton, la tarea de este patrón es justamente eso, que si ya existe una instancia, no la instanciemos de nuevo, sino que utilicemos esa misma. Bien, después tenemos un método execute, ¿sí? Que recibe unos parámetros, y esto ejecuta una query SQL de tipo select, recibe parámetros, que es opcional obviamente, y un query type retorna una matriz de resultados. A ver, el execute lo que nos va a permitir es
que nosotros pasándole los parámetros de nuestra consulta, cuando hacemos el execute del objeto statement, ya vimos el objeto statement, cuando invocamos al execute, lo que haríamos es traernos datos de la base de datos, ¿sí? A diferencia del execute non-query, que es el siguiente, que en este caso ya no recibiríamos, no devolveríamos datos, ¿sí? Podríamos devolver algún dato, sí, pero no registros de la base de datos. Por eso es execute non-query. Entonces, en este caso también recibe unos parámetros y dice así: ejecuta una query SQL de tipo insert, update, delete, recibe parámetros, también opcional, y un query type, retorna la cantidad de filas afectadas, ¿sí? En este caso lo que estaríamos retornando es un valor entero con la cantidad de registros que se modificaron o que se eliminaron. Esto es útil porque en el caso de devolver 0 significa que no se realizó ninguna tarea, y en caso de ser mayor a 0 es porque la tarea se hizo con éxito. Perdón. Después, prepare, que ya lo vimos en los ejemplos anteriores. Después el bindeo de parámetros, también lo vimos en los ejemplos anteriores. Y después tenemos un query type, indica si la query es SQL plano o un procedimiento almacenado. Bien, bueno, esta sería la clase connection. Lo vamos a ver más claro cuando lo tengamos funcionando, ¿sí? Pero esto ya sería la parte teórica de la clase número 6.